Saludos cordiales y bienvenidos a este webinar. En esta ocasión se expondrá la temática de crecimiento y decrecimiento de una función, para la cual se tendrán en cuenta los siguientes puntos: su definición, sus características, sus elementos, las fórmulas que se aplican en la resolución de ejercicios y finalmente un ejemplo práctico. Pues bien, tenemos que el crecimiento y decrecimiento de una función se puede estudiar en un intervalo A, B, en un punto X o en todo el dominio. Para poder comprender mejor el tema, se debe de conocer qué es una función. Una función matemática es la relación que hay entre una magnitud y otra, cuando el valor de la primera depende de la segunda. Como tenemos aquí, las variables son independiente X, dependiente Y. Como segundo punto, tenemos, ¿qué es el dominio? El dominio es el conjunto de valores de la variable independiente X para los que se puede calcular el valor de la variable Y. Su representación simbólica es de la siguiente manera y se lee dominio de la función o dominio, que sería solo con la letra D. Como tercer punto tenemos que recordar qué es la tasa de variación. La tasa de variación indica cómo cambia una función al pasar de un punto a otro. Esta tasa examina a la función, es decir, que si crece o decrece en una región. También hay que recordar que dentro de este dominio es imprescindible, ya que nos ayuda a determinar el sentido de la función. Y recalcando que cada tipo de función tiene un dominio específico. A continuación se presentarán las características del crecimiento y decrecimiento de una función, como también se mencionará qué sucede cuando la función es constante. Una función es creciente en un intervalo si para todo par de valores en ese intervalo la tasa de variación es positiva. Entonces se cumple que el valor de la función en x sub 1 es menor que el valor de la función en x sub 2. Y tenemos que una función es creciente en un intervalo de a y b cuando al aumentar la variable independiente x, la variable dependiente también aumenta. La función es decreciente en un intervalo si para todo par de valores en ese intervalo la tasa de variación es negativa. Entonces se cumple que el valor de la función en x sub 1 es mayor al valor de la función en x sub 2. Por lo tanto, decimos que una función es decreciente entre a y b cuando al aumentar la variable independiente x disminuye la variable dependiente y. Ahora bien, tenemos que la función es constante en un intervalo si para todo par de valores en ese intervalo la tasa de variación es nula, tal es que el valor de la función x sub 1 es igual a el valor de la función en x sub 2, es decir, es constante en un intervalo a y b cuando al aumentar la variable independiente x, la variable dependiente y no varía. Por otro lado, la primera gráfica y la segunda gráfica nos muestran tramos convexos, es decir, estas dos funciones son convexas, ya que al ubicar una recta tangente en los puntos inferiores de la función, tenemos que se ubican en la parte de arriba de la recta, por lo tanto son convexas. Entonces, si es que se ubicaran al lado contrario, es decir, hacia abajo de la recta tangente que se ubicará, pues serían funciones cóncavas. Ahora bien, tenemos los elementos del crecimiento y decrecimiento de una función. Como primer elemento, podemos ver qué es la función. La función nos basaremos en el dominio, ya que este nos ayudará a saber cuál es el sentido de la función. Utilizaremos la derivada para la resolución de los ejercicios. Y como ya sabemos, los dos principales elementos de la función son x y y, la variable independiente y dependiente. Como segundo elemento está el plano cartesiano. El plano cartesiano también se lo denomina coordenadas cartesianas o sistema cartesiano. Son dos rectas numéricas, como podemos ver en la gráfica. Son dos rectas numéricas perpendiculares que se intersecan en un punto de origen, el cual es 0. La primera recta
horizontal es una abscisa. Se la denomina abscisa al eje de las X. Y la segunda recta perpendicular, que es vertical, se la denomina ordenada, ya que está en el eje de las Y. Ahora bien, tenemos 4 cuadrantes. El primer cuadrante tenemos que la abscisa y la ordenada son positivas, mientras que en el segundo cuadrante la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. En el tercer cuadrante tenemos tanto la abscisa como la ordenada en negativo. Y en el cuarto cuadrante tenemos a la ordenada en negativo y a la abscisa en positivo. Cabe recalcar aquí en el plano cartesiano su fin. Este de aquí nos ayuda a posicionar o ubicar un punto en el plano, el cual está representado por un sistema de coordenadas X y Y, números que nos dan la ubicación del punto. Como siguiente elemento tenemos a los intervalos. Aquí podemos ver en el ejemplo los intervalos de esta función, los cuales son las coordenadas que se manifiestan para estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función. Y finalmente tenemos las gráficas. Aquí está la gráfica de la función, la cual se obtiene a partir de los datos que se derivan de X como de Y que contiene la función. Ahora bien, conocemos las fórmulas que se aplican en la resolución de ejercicios, pero antes de aplicar estas fórmulas tenemos que conocer sobre las reglas de las derivadas de cada función. Asimismo, saber cómo despejar cada variable. Es decir, la variable fundamental en este caso sería la X. Y pues después utilizaríamos las fórmulas que nos plantean cuando la función es creciente, decreciente o constante. La función es creciente cuando el valor de fx1 es menor al valor de fx sub 2. La función es decreciente cuando el valor de fx sub 1 es mayor al valor de fx sub 2. Y la función es constante cuando el valor de fx sub 1 es igual al valor de fx sub 2. Finalmente, contamos con el ejemplo práctico de crecimiento y decrecimiento de una función. Contamos con la función x al cubo menos 3x al cuadrado más 3. Y vamos a hallar en qué intervalos la función crece y decrece. Primeramente encontramos la derivada, que nos resulta 3x al cuadrado menos 6x. Ubicamos el exponente multiplicar a la parte izquierda de la parte literal y le ubicamos un menos 1 al lado del exponente. Le restamos. Y la parte última, el último término, queda eliminado. Ahora bien, luego que tengamos la derivada, vamos a despejar la variable x. En este caso vamos a sacar el factor común y nos queda como resultado 3x que multiplica a x menos 2. 3 se lo sacó porque es divisible para el primer término y para el segundo término. Ahora bien, una vez que ya tenemos este resultado, vamos a dividir estos dos términos en dos partes. Y vamos a igualarlos a 0. 3x igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Entonces, 3 al ubicar al lado contrario va a pasar a dividir. Por lo tanto, 0 dividido para 3 es igual a 0. X menos 2 igual a 0. Aquí, menos 2 va a pasar al lado contrario, entonces va a pasar con signo positivo, por lo tanto queda 2. Luego de eso, vamos a hallar los intervalos. Tenemos que de menos infinito a 0 y de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Ahora bien, como siguiente paso, estudiamos el signo que toma la derivada en el intervalo, en los valores internos del intervalo. Pues bien, tenemos primer intervalo menos infinito y 0. Nos ubicamos con el punto menos 1, lo reemplazamos en la derivada y nos sale 3 menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1. Y esto da igual a 3 más 6 igual a 9. Y 9 en este caso vendría a ser mayor que 0. Ahora bien, tenemos el segundo intervalo que es de 0 a 2. De 0 a 2 ubicamos el punto 1. El 1 lo vamos a reemplazar en la derivada. 3
que multiplica 1 al cuadrado menos 6 a 1. Y esto nos da el resultado de 3 menos 6 igual a menos 3. Entonces, el menos 3 vendría a ser menor que 0. Y por último, el intervalo de 2 más infinito. Entre este intervalo ubicamos el punto 4. Entonces, ubicamos el valor 4 en la derivada y nos sale 3 por 4 al cuadrado menos 6 por 4. Esto es igual a 48 menos 24, lo que daría igual a 24. Y 24 vendría a ser mayor que 0. Por lo tanto, concluimos que una función es creciente en los puntos menos infinito, 0, es decir, en este intervalo, y en el intervalo de 2 más infinito. ¿Por qué? Porque sus respuestas superan al punto 0. Y decimos que es decreciente en el punto 0,2 porque su respuesta supera al punto 0. Y pues bien, esta ha sido mi intervención. Espero que la temática expuesta sea de provecho para ustedes. Muchas gracias.